Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Y hoy, antes de la lectura, yo les quiero preguntar a todas mis queridas damas de punto honor, ¿ustedes cuando están enamoradas o cuando aman a alguien? Uy, ya Francia abrió los ojos. Cuéntanos, Francis, ¿qué haces? ¿Qué haces para demostrarle a tu amorcito que él es? Eh, bueno, sí, me emocioné toda. Sí, porque imagínense, pues sí, me hace falta mi esposito, pero sí, me pongo como una chiquitica, me pongo a mandar noticas y le mando que si la chupeta, que si el Toronto, que si la bobada, que si soy así como toda Hello Kitty, ¿no? Más sin embargo, no enamorarse es una delicia, eso es una delicia y esa llama hay que mantenerla encendida. Pero sí, soy de las que mando la tarjetica. Bueno, en mi época pues que no había WhatsApp. Entonces las tarjeticas de el amor es punto suspensivo. Ay, yo soy de esa época. Ok, Se, Yo también. se me cayó la cédula. eh, y trato de mantener todavía esa llama que no es fácil mantener en una relación el enamoramiento, ¿no? Porque tiende a tener sus fases. Pero eso, yo era feliz comprando bobadas ay, ¿qué le pasó a Carolina? Estaba que, eh, La arrebataron. pero sí, me parece que es una etapa súper espectacular. Es enamorarse, ¿no? Pero después se madura y llega el amor, que es como el vino, mientras más añejo, más sabroso. ¿Qué pasa cuando amas? ¿Qué pasa cuando ya ese enamoramiento Mira, pasa a el amor? amor, sí, el amor es una fase más reposada, más madura, de más entrega, de más sacrificio, donde en el caso mío, pues que ustedes conocen mi caso, eh, he entendido que desde la distancia, desde la prueba, el amor sigue estando allí, porque pues, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no sienten. No, ojos que no ven, el corazón tiene que seguir sintiendo, porque es una decisión, no es una cuestión de que si estoy allí, que me abrazó, que está conmigo, que compartimos, que salimos a caminar, tomar. No, si no hay eso, yo he aprendido que el amor está allí porque se ama con el corazón, con las fuerzas, con el intelecto, con la mente, con la decisión. Ya no es el enamoramiento, sino es un amor que es maduro, que es pausado, que es inteligente. Ok. Elizabeth está diciendo, oh, ¿qué dice Susana? Bueno, yo pienso La que lo principal. enamorada, la nueva enamorada del grupo. Sí. Creo que una de las cosas que me pasa mucho a mí es que le dedico demasiado tiempo. O sea, es totalmente como todo lo que pienso, lo pienso en función a eso. Trato de estar más tiempo con esa persona. Sí, o sea, es como que el tiempo se detiene siempre alrededor de esa persona. Sí. Y se Ok. lo dedico lo más posible. ¿Y cómo se lo demuestras? Tratando de estar con esa persona, tratando sí, de interesarme en sus cosas, de verlo, de estar cerca, sobre todo, exacto, como que interesarme y de complacerlo. Ok. Sí. Ok, tan bonito. ¿Qué dicen las otras chicas? Priscila. Es que después de Francis ya uno no sabe qué decir. O sea, después de Pero Francis. no, qué bueno ese comentario, Pris, ¿sabes por qué? Porque yo creo que todas tenemos una forma diferente de Ujú. expresar el amor. Creo, no sé, tal vez es una idea loca mía, pero no Ay, sé, ¿cómo le haces saber tú a la persona que amas que la amas?
a eso voy. Hace poco vi un curso que era un curso de parejas en donde se hablaba de los lenguajes del amor. Y los lenguajes del amor, o sea, es que todos tenemos formas muy distintas. Hay unas personas que necesitan escuchar las palabras y las dicen, y el decir yo te amo, te admiro, te respeto, eres no sé qué, eres tal, con eso ya están expresando su amor y lo están demostrando. Yo, por ejemplo, mi lenguaje del amor son las acciones, más que las palabras. O sea, a mí me gusta decirle a mi esposo, te amo, te admiro, todo eso, pero eso queda en un segundo plano. Para mí es importante demostrarle el amor con mi lealtad, con sacrificarme algunas veces cuando me da fastidio, que qué fastidio hacerle el café con leche en la mañana, pues no se lo hace él. Pero me levanto y le hago su café con leche con un amor. Entonces, esas son las cosas en donde yo le demuestro el amor, en esas pequeñas acciones del día a día. Ok, ok. Francis, ¿tú querías decir algo más? Sí, ok, yo sé que estamos hablando amor, el amor de pareja, pero yo soy mamá. Entonces yo vivo con mi chiquitico de 25 años, que es un bello, y es un bello, pero entonces también está ese amor, o sea, está el amor de madre por el hijo, porque el amor no se limita a pareja y entonces hemos aprendido a, a, a darnos ese amor en medio también de esto que estamos viviendo, que ha sido interesante. Y yo trato de enseñarle, mira, vamos a darnos un abrazo, ven que te va a rascar la espalda. Entonces, también está ese amor hacia los hijos y a ellos también hay que empoderarlos y enseñarlos a que amen, ¿no? A que se expresen, sobre todo cuando son varones, ¿no? Ahí, también yo quiero poner ahí que el amor de madre también es espectacular y sublime. Ok. No sé si Carolina, Verónica, a Pris se le dice que por favor la adopte. No, Pris, ya yo llené la planilla y todavía no me han respondido. Elizabeth, Caro, Vero, ¿ustedes quieren comentar algo? Hola, buenas, sí, rapidito. Cuando estoy enamorada, bueno, cuando estuve empezando en esa etapa, no, pues a mí me preocupa saber qué le gusta a él, estar pendiente, atenta. Sí es cierto que cada uno tiene su forma de amar y de mostrar el amor, pero entonces es fijarse como en qué le gusta a él, eh, y estar ahí, como también soy de noticas, que debajo de la almohada, o que en el espejo del baño, que lo que menos espere. Entonces, así, o que le gusta que le hagan masajes, entonces, bueno, ven, te hago un masaje después del trabajo, así, detallitos así, estar pendiente y como, sí, estar atenta a lo que le gusta, lo que casi no, de lo que casi no disfruta, entonces como que, ay, a él le gusta esto, o voy a cualquier lado y a él le gusta comer esto, entonces le voy a llevar, o le gusta hacer esto, entonces le voy a proponer este plan, así soy yo. Ok, ¿qué dice Pris? La última cosa que estaba reflexionando también, que no solamente es como ver lo que le gusta y hacer detalles, sino también tragarme mi toxicidad. En Cristiañoles, en Cristiañoles, morir a mí misma, pero de alguna manera cuando uno está con una persona hay tantas cosas del carácter que tienes que aprender a ceder, a callar, a morderte los labios, a tolerar también, porque es tolerancia. Entonces, pues sí, todo eso está lindo, el cafecito con leche y no sé qué, pero si uno realmente ama a la persona, hay momentos en que tú no vas a estar, no te gusta algo, no estás de acuerdo, etcétera, y te toca aprender a tolerar, a callar, a dejarte moldear, porque tu pareja también te enseña. Entonces, a mí mi esposo me ha enseñado demasiado. Yo era toda colérica, y él, no alces la voz, hablamos cuando te calmes, no sé qué, y yo siempre quedaba como la loca bruja. Entonces he aprendido y él me ha enseñado y yo me he dejado enseñar porque lo amo y sé que él quiere también lo mejor para mí. Wow, qué buen punto. Estoy pensando, yo creo que a mí me ha faltado eso. Ah, entonces hay que tragarse la toxicidad de uno, pero si es demasiado
envenenado. Qué buen punto, Pris, gracias. Sí, tolerar, dejarse enseñar, wow. Qué buenas todos los comentarios de ustedes. Entonces, yo les propongo que ahora, pensando en esas cosas, leamos Marcos capítulo 12, versículos 28 hasta el 34. Su, ¿tú quieres leer? Sí, del 28 al 34. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es solo y que no hay otro fuera de él. Perdón, que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Gracias, Su. Pris, ¿tú quieres hacer una oración, porfis, para dedicar este tiempo? Sí, claro. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti con toda la confianza para dejarnos enseñar, para que seas tú esta mañana hablándonos a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nosotras podamos recoger todas esas enseñanzas y atesorarlas, te lo pido. En tu nombre, amén. Amén. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que la cosa se puso tan bonita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién fue el que se acercó a Jesús? Hable con confianza, Un Francis. escriba. Ay, Elizabeth. No, mentira. Ok, fue un escriba. Pero ¿qué había estado pasando antes? Porque, ¿qué fue lo que dice Francis? Adelante. Bueno, me gusta porque cronológicamente seguimos en el miércoles, no hemos salido del día miércoles, es la semana de Claro, pasión, no nos podemos olvidar nunca del Cronos, estamos en la semana de la pasión de Cristo y Él muere el viernes. Entonces seguimos en el miércoles y seguimos en un revuelto, ese miércoles ha sido como un parto para nuestro Señor Jesús. Y yo lo llamaría la tercera ola de ataque. Por ahí andan diciendo que viene la tercera ola del COVID, ojalá que no, pero ya aquí en Colombia están diciendo que para abril viene la tercera ola. Entonces, la tercera ola de un ataque. Esto sigue siendo un complot. Ya tuvimos el complot de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, y ahora tenemos a un escriba. Entonces siguen buscando de la caída de Jesús, no hay de otra, no hay de otra. Así lo veo yo. Entonces yo lo llamaría la tercera ola del ataque. Ok, entonces, no sé, que ustedes quieren comentar algo más. ¿Ustedes están de acuerdo que será un ataque? Esta escriba que había escuchado antes. ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Qué dices? ¿Qué fue lo que es? Porque el escriba se acercó a Jesús. ¿Qué lo motivó? No, es que aquí no hay motivación. Aquí sigue siendo, o sea, yo en este dice acercándose a uno de los escribas que lo había oído discipular. O sea, este fulano había escuchado lo que sucedió con los saduceos y lo que sucedió con los fariseos. Ok. Y yo sigo sintiendo que estos manes, estos tres grupos religiosos, tenían
todo esto, pero, o sea, había una maquinación y ahora mandaron al escriba y la pregunta sí se ve bonita, pero no, en el fondo hay malicia indígena. Ok, malicia indígena. Es decir, ¿por qué? Porque si uno ve, por ejemplo, si volvemos al 28, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído discipular, o sea, Disputar. reconocía, disputar las dos peleas anteriores, ¿cierto? Y me imagino que este escriba venía atento viendo todo lo que le estaban, el complot contra Jesús, ¿no? Yo estaba buscando, yo hice un poquito la tarea, si vamos al Salmo 2.2, Ajá. el ¿Qué Salmo fue? 2.2 dice, el reino del ungido de Jehová dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ay, adivinen quién me está llamando. Tu novio de 25 años. Las voy a dejar. Chao, las quiero. Me voy a hacer mi visita de amor. Chao, Francis. Ay, loca. Entonces, ok, Caro, tú levantaste la mano, cuéntanos. Pues es que ahí dice que en mi versión dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Entonces creo que esa fue la motivación del escriba para preguntarle a Jesús, el hecho de que él había estado metido ahí como entre, como parando oreja y que era lo que estaban como disputando. Y pues es un escriba sabe un montón y dice, él supo que Jesús les respondió bien y por eso viene y se atreve a hacerle la pregunta a Jesús, así lo veo yo. Ok, ¿qué dice Priscila? Y luego Susana. Sí, yo siento que Te escriba, escucho cortado, yo Priscila. siempre soy mal pensada, pero este escriba no me... Ok. Hola, buenas, sí, probando. 1, 2, 3. Ahora sí. ¿Mejoró? Sí. Generalmente cuando yo leo escriba fariseo, ya de una me pongo engrinchada, así como gato de Halloween. Pero en este caso, yo veo que el escriba, como dice Caro, estaba ahí parando la oreja y vio que respondió bien, o sea, apreció que respondió bien. Los casos anteriores estaban discutiendo sobre la resurrección, sobre si la gente se iba, si cuando uno se fuera al cielo, se iba a casar con, si iba a estar con el primero, el segundo, el tercer marido, entonces, ¿quién tenía derecho a qué? En la anterior era dar al César el que es de César y a Dios lo que es de Dios, o sea, el tributo, a quién es lícito pagar tributo. En las dos ocasiones Jesús respondió de acuerdo a la ley de Moisés, o sea, ni siquiera les respondió una cosa ahí toda loca que se la inventó, sino que sus respuestas fueron correctas conforme a lo que ellos mismos conocían. Y en este caso, o sea, yo siento que el escriba, esta es una suposición mía, hizo la pregunta como para que los otros se dieran cuenta que se estaban enfocando en pendejadas. O sea, como para dejar a los otros también en dar por evidenciado a los otros que su intención realmente no es acercarse a conocer la palabra, sino ponerse a discutir para hacerlo caer. Entonces, le pregunta, bueno, entonces, ¿cuáles son los dos mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Yo creo que esa es una pregunta como ABC, ¿no? O sea, para el pueblo judío que le pregunten cuál es el primer mandamiento de todos, ellos se lo sabían, lo recitaban. Entonces, yo digo, ¿por qué le pregunto esta pregunta tan sencilla que todo el mundo es capaz de responder? Es como si les estuviera diciendo a sus amigos, han olvidado lo más importante que se supone que es lo que ya sabemos todos nosotros. Esa es como la lectura personal que yo le doy. Ok, gracias, Pris. Bien importante ese punto. ¿Qué iba a decir Susana? Sí, yo creo que aquí más bien en realidad era curiosidad de este escriba, no creo que lo estaba haciendo ya por maldad, sino que creo que él mismo hasta quería saber cuál era el mandamiento más importante, porque
siento que sí, que seguramente como los otros sabían mucho de las escrituras y todo, pero quizás él mismo no sabía ni siquiera la jerarquía y él quizás ya había entendido que Jesús sí, o sea, sí era el Hijo de Dios, o sea, sí le interesaba como que sacar información valiosa de Jesús y creo que sí era una pregunta que él le hubiese hecho a Dios directamente. No sé, me parece a mí que sí era como, que sí era genuina 100%. Ok, gracias, Su. Francis. Yo no le veo bondad a este man. Este tipo es malo. Este tipo es malo, es una oveja disfrazada de lobo. Es decir, ¿qué veo yo? Yo sigo viendo que sí, nunca nos podemos olvidar que Jesús no lo quería ningún grupo religioso. ¿Por qué? Porque Jesús era antiley. O sea, él le sacó a todos estos tres grupos, ustedes ponen cargas a la gente que no pueden llevar. Y la ley mosaica tenía muchas leyes, que si la que no puede comer esto, que tienen que limpiar, tantas leyes y tantos ritos, y que vino a ser Jesús a aliviar el camino de tanta ley. Entonces este era una pregunta con Chemango, porque lo que querían era que él contestara algo que lo llevara a la muerte. Acuérdense que esto es como un juicio. O sea, la abogada aquí es Priscila, uno sabe que cuando van a imputar cargos, de eso sé yo bastante, son 3 días para que al tercer día ya te tienen la condena hecha. O sea, entonces, esto es para que Jesús conteste, que él contestara que él era superior a Moisés, porque como Moisés era el referente religioso para estos tres grupos, y dice, si este man contesta, ¿por qué? Porque ¿quién había sido Jesús? No nos olvidemos. Había sanado enfermos, había liberado endemoniados. O sea, el poder que se había manifestado en los 3 años de ministerio de Jesús nunca se había visto en el planeta. Nunca. Entonces, eso causaba una rabia en estos tres grupos religiosos. Decían, este tipo hay que aniquilarlo y tenemos que llevarlo, que él con su boca diga que él es superior a Moisés y que él que él se ha proclamado el superhéroe de la época y hay que buscar que él mismo diga algo para poderlo llevar al tribunal del Imperio Romano. Yo sigo viendo que aquí hay maldad, Tú pero ves la más. pregunta es una pregunta que él contestó de acuerdo a la ley mosaica. Ok, vemos algo porque Francis levantó una roncha que es importante, tal vez que nosotros aclaremos. No todos los fariseos, no todos los saduceos, no todos los escribas odiaban a Jesús. De hecho, Nicodemo, el que en Juan 3 le pregunta, va y le dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios y eso le dice, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, yo no quiero hacer spoiler de lo que va a pasar, pero si acaso en el arrebatamiento antes, pues aprovechar. No sabemos. Ahora me voy y me arrebato. ¡Ay, Satanás lo dijo! Pero Nicodemo estuvo con los, de hecho se hizo discípulo de Jesús. Y hubo otro, creo que es José de Arimatea, yo no sé si José de Arimatea era saduceo, era del concilio, pero él también era discípulo de Jesús. Entonces, ¿se acuerdan además Jairo? No Jairo Restrepo, Jairo, un principal de la sinagoga. Jairo se arrodilló delante de Jesús y le clamó, sana a mi hija. Entonces, pilas, porque si habían algunos de ellos, incluso en Juan, y lo tengo muy fresquito porque los viernes estamos estudiando Juan, pero es que algún grupo de fariseos le dice a Nicodemo, ¿qué? ¿Tú también te hiciste discípulo de él? Y confrontan a los alguaciles del templo, ustedes se hicieron discípulos de él, a ver. Sí había un grupo que lo odiaba, pero no podemos generalizar.
Y yo creo que eso es importante, no solamente porque a veces uno lee la Biblia y dice, como dice Priscila, uno lee fariseos y dice, ¿qué van a tramar ahora? Pero hay una realidad. Aquí el Marcos, que es el que escribió este evangelio, nos está diciendo que lo que impulsó a este escriba a preguntarle, a hacerle esa pregunta a Jesús, fue que lo escuchó responder bien. Yo les confieso algo, yo hasta que ustedes hablaron, yo pensaba que era por la respuesta anterior y ya, por la de la resurrección, porque como los escribas regularmente formaban o eran simpatizantes de los fariseos, yo pensaba que como los saduceos no creían en la resurrección y andaban agarrados con los fariseos, pues él estaba diciendo que tú malo, te respondí, tú malo, para que tú veas. Pero este tipo estaba muy, muy impresionado por la forma en que había respondido Jesús. Y le hace una pregunta que parece la cosa más boba del mundo. Sí, respondió con la palabra, Francis, cierto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y entonces aquí, ¿cuál es la respuesta de Jesús, Elizabeth? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 33. Pero ya va, Lokis, porque antes de eso Jesús responde. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay No, otro. en el 29. Ay, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ay, que el Señor es uno, entonces no es amar primero. ¿Por qué Jesús habrá dicho eso? No sé. ¿Por qué Marcos se gasta ese pedazo de manuscrito para escribir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? ¿Para qué Marcos habrá escrito eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Francis? Bueno, yo creo que tiene que ver con nuestra idolatría, o con mi idolatría, o que había muchos dioses. También este pueblo judío vivía en medio del Imperio Romano, donde la diosa Diana, la diosa aquí, la diosa allá. Entonces, el creyente ortodoxo mezclaba un poquito varios dioses. Bueno, vamos a pedirle a María Leonce, vamos a pedirle a San Gregorio. Entonces, mezclaban un poco y le está diciendo, mira, hay un solo Dios. Y quizás cuando, esa fue siempre el conflicto de cuando recordamos en Moisés que estaba en el desierto con el pueblo, pues cuántas veces ellos no levantaron altares a otros dioses, ¿no? Entonces quizás somos muy dados, o yo soy dada, por hablarlo en primera persona, a que podemos desviar, podemos adulterar ese amor, que también en la palabra adulterio no se tocó, pero se puede tocar, en el sentido de que minimizo mi amor por Dios por otras cosas. Entonces digo, no, mire, es uno solo, es un solo Dios, y yo creo que eso está en la palabra de Deuteronomio, que si podemos ir allí, ahí lo vamos a ver reflejado. Ok, ahorita le vamos a dar una miradita, Francis. ¿Qué va a decir Priscila? Ya, es que no se me prendía el micrófono. Pues yo no veo la novedad, porque este gran mandamiento y eso que le dice Jesús, oye, el Señor uno es, eso ya estaba escrito. Y si le estaba hablando a un escriba, los escribas se encargaban de escribir, transmitir oralmente y escribir lo que estaba en la ley de Moisés, que para ellos era el top de top, y encima de eso no había nada. Entonces, ellos ya se lo sabían de memoria, los fariseos también, y en este punto no había discusión entre saduceos, ni fariseos, ni escribas. Él les está diciendo el mandamiento, el gran mandamiento, en donde no hay discusión, en donde no hay facciones, en donde todos están de acuerdo, y les dice, oye, el Señor uno es,
Es un solo Dios para todos nosotros, es uno solo, un mandamiento para todos nosotros. Entonces, eso, digamos, eso es lo que no me queda como la duda, ¿por qué este escriba, sabiendo muy bien cuál es el gran mandamiento y sabiendo que Jesús se crió desde los 12 años en los templos y no sé qué, y Jesús viene también, él no dijo que vino a abolir la ley, él les responde incluso a los herodianos y a los otros con la ley de Moisés? ¿Por qué le hace esta pregunta tan sencilla? O sea, tan fácil, tan ABC. O sea, es como que si yo llego a un gran maestro y le pregunto, mira, ¿cuánto es 2 más 2? O sea, aquí todo el mundo sabe cuánto es 2 más 2. O sea, siento que la pregunta no es para respondérsela él, porque él es el que necesita la respuesta, no porque se lo sabían al caletre. Decía ese mandamiento que escríbelo en las puertas. El sol de hoy los judíos todavía ponen ese cosito, ese pergamino con ese gran mandamiento en las puertas de sus casas. O sea, se lo saben. Entonces, si él se lo sabía, ¿por qué le hace esta pregunta? Sabiendo que los otros también se lo sabían. Y Jesús le responde complacido como, qué bueno que me hiciste esta pregunta. O sea, sabiendo que ya todos nos lo sabemos muy bien. Esa era la pregunta que yo quería que me hicieran. Entonces, todavía estoy allí, no respondí lo que tú estás diciendo, pero este gran mandamiento ya sale en Deuteronomio 6, que lo podemos revisar, y ya era conocimiento de todos. Ok, ¿y qué le responde Jesús? El versículo 30 que dice, Vero, Caro, hablen. Ok, no sé si se quedaron pegadas, dormidas. Vero, Carolina, despierte. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, entonces, Priscila lo dijo, está en Deuteronomio. ¿Lo miramos en Deuteronomio? Yo creo que vale la pena. Ve, Elizabeth, cuéntanos. Entonces, aquí el juego de palabras en el 29 que dice, este es el primer mandamiento, y ya en el 30 que dice, este es el principal mandamiento, entonces existe una diferencia, el primero y el principal. El primero que el Señor uno solo es, pero hay otro principal, como principal no es primero. Pues, Eli, no sé, ¿será tu traducción? ¿Qué dice Susana? Porque en el 28, yo tengo que le escribe, le pregunta cuál es el primer mandamiento, que Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, y luego le dice, este es el principal mandamiento. Entonces, no veo juego de palabras ahí, pero no lo descartemos, ¿vale? ¿Qué va a decir Su? No sé, me pongo a pensar, como ellos siempre estaban diciéndole a él que de alguna manera todo lo que hacía, lo hacía por Belcebú, o quizás pensaban bueno, que se estaba autoproclamando él como un dios y todo, me suena un poco a lo primero que dice, como queriéndole aclararle, como decirle, mira, del mismo Dios que yo les estaba hablando al inicio, de todo lo que yo les estaba hablando, es el mismo Dios que ustedes, porque es el único Dios para todo el mundo. Entonces, como que aclarándole y diciéndole, ustedes, o sea, ¿qué quieren que diga? O sea, que yo sigo otro Dios, ok, yo sigo el mismo Dios que ustedes, o sea, solamente hay un solo Dios. Es como queriendo ponerlos a todos y decirles, me pueden preguntar lo que sea, pero del Dios que yo estoy hablando, el Dios que yo sigo, es el mismo Dios tuyo, porque de hecho le estás contestando con la palabra, con la ley de Moisés. O sea, pero ellos como que creen que es otra ley, que es otro Dios, que es como si fuera que estuviese hablando de algo totalmente diferente. Y creo que es como aclararle, no, o sea, estoy hablando exactamente lo mismo que estás hablando tú, es el mismo Dios, el único, no hay más nada. O sea, creo que es un poco por ahí como yo lo interpreto.
Muchísimas gracias, Su. Yo creo que Susana está dando en un punto muy clave. En Juan, no pocas veces los religiosos confrontan a Jesús y le dicen es que tú te estás haciendo igual a Dios. Entonces, eso era lo que ellos los ponían como gatos patas para arriba y los ponían a pelear. Tú te estás haciendo como Dios. Entonces, Jesús, cuando le hacen esta pregunta, yo creo que el escriba, no es que tuviera mala intención, yo no le veo mala intención, pero sí como, pero un momento, ya va. Francis insiste en la mala intención del desgraciado ese. I love you, Francis. Pero Jesús, que les ha venido diciendo, mi padre y yo no somos, mi padre me mandó, mi padre esto, mi padre lo otro. Carolina, tienes un espíritu en esa cámara. Ahorita, el escriba le dice, ok, según tú, que has venido diciendo todas esas cosas, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le está respondiendo, el Señor tú dices, uno es. O sea, yo creo que es muy importante eso que acaba de decir Susana. No es que hay muchos, no es que yo soy un Dios más, no es que yo estoy invalidando el primer mandamiento, porque Jesús les dijo en Juan, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, a ver, o sea, eso está por encima de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Y Jesús les dice aquí, oye Israel, el Señor uno es. Y amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo. ¿Ok? Y eso es bien importante, porque creo que fue Francis la que lo dijo, que cuando ella ama con todo, no es nada más lo que decía Priscila, no hay nada más hacerle el cafecito con leche, trágate tu toxicidad. No es nada más hacer cariñito, sino también dejarte moldear. Entonces aquí el Reina Valera nos manda Deuteronomio 6, 4 y 5. ¿Quién quiere leerlo? A ver si Jesús está hablando bobadas. ¿Quién quiere leer Deuteronomio 6, 4 y 5? Dale, Pris. Gracias. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Lo puedo leer hasta el 9? Dale. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, entonces ese era el primer mandamiento. Pero el escriba le preguntó, ¿cuáles son los principales o el principal? Tienes que abrir el micrófono, Abri. El principal. Ok, pero entonces Jesús en el 31, él no se calla y dice eso y ya. ¿Qué dice Eli? Que no se calla y dice eso y ya no sé qué debo de responder con eso. 31. 31 de Marcos. 31. Ok, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Momento. Elizabeth, ¿el segundo es semejante? O sea, yo le voy a decir algo, yo, Adriana Pedrosa. Si yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser, con todo. Ya el prójimo, es que hay unos prójimos.
Pero ¿qué está diciendo Jesús de ese mandamiento? Pues que debemos amarlo, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el prójimo? ¡Qué pereza! Gracias, Pues no sé. Pris. Dice que es semejante. O sea, semejante lo está poniendo como no sé si en el mismo, sí. O sea, semejante yo entiendo como que esto pesa 100 gramos y este también pesa 100 gramos. Entonces, los equipara, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces, esa semejanza los está poniendo en el mismo nivel. Ok, en la ley dice eso, aquí me manda a Levítico 19:18. Ahora, yo quiero ver si eso lo manda, o sea, porque además le están respondiendo a un escriba, a un maestro de la ley. Yo las amo a todas ustedes, por si acaso, dice Francis. Sí, pero es que ustedes son fáciles de amar, pero hay gente que no, Francis. Hay gente que no, hay gente que llega tarde, hay gente que llama sin avisar. ¿Te puedo llamar? Entonces llegué, sí. Hay gente que escucha reggaetón y duro. Ok, entonces, ¿qué dice Levítico 19:18? Lo lee Elizabeth, yo lo tengo también. Ok, 18, 19, ¿verdad? No, disléxica, 19:18. 19, 18, ok. 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Está bien, ok, es ley. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero los equipara. Uno está en la lista de los 10 mandamientos. Susan, debe abrir el micrófono, Su. No sé si me estoy yendo por el camino que no es, pero, o sea, cuando Dios nos creó. Devolvemos, loca. ¿Ah? Cualquier cosa nos devolvemos. Sí, y que, Dios nos creó a todos nosotros a su semejanza, imagen y semejanza. Todos realmente somos, supuestamente, pues sí, o sea, la imagen de Él. Entonces, de alguna manera, todos somos un poco Él, o sea, no es que somos Él, pero estamos íntimamente relacionados a Él, somos un poco su imagen. Entonces, yo creo que si tú te amas a ti mismo, tú amas a los demás, estás amando a Dios al mismo tiempo. No puedes, yo creo que lo que quiere decir un poco aquí es que no puedes amar a Dios con todo, y no amas a su creación más importante, o bueno, a su creación que es Sí, su más imagen. importante, Susana, es la más importante, no te dé pena decirlo. Somos Sí. su creación más importante. Y tú lo dijiste, me parece perfecto lo que dijiste, sí, nosotros somos semejanza de Dios. Entonces no podemos dejar de amarnos a nosotros y de amar a los otros, porque amar a los otros es amar a Dios también. O sea, por más insoportables que sean, Dios los creó, están aquí respirando porque Dios quiere y bueno, nos tenemos que calar. No sé. Ok, gracias, Pris. Perdón, gracias, Sud. Primero a pedir la palabra a Francis y luego Priscila. Yo creo que este punto de amar al prójimo es como que estamos viviendo en una época, sobre todo en Estados Unidos, que estamos viendo el país en una reestructuración, un cambio, y aquí también lo vemos, en que cuando me dicen que tengo que amar al prójimo porque es su creación, en esa creación hay que hacer la distinción de que en esa creación están los hijos de Dios, que son los que han aceptado a Dios y se han arrepentido, y en ese arrepentimiento tenemos el sello del Espíritu Santo, y ustedes tienen el sello, por eso que las amo.
Pero entonces cuando me dicen que tengo que amar al prójimo, ahí es donde viene el conflicto social. Bueno, y entonces a los gays, a la población LGTB y a los terroristas, ¿será que tengo que amar a Maduro? Cónchale. Entonces yo tengo que amar al pecador, más no a su pecado. O sea, y porque la idea es que el pecador tiene que llegar en el amor de Dios, que no es el amor mío, en el amor de Dios voy a alcanzar a ese pecador para que también entre en ese prójimo. No es fácil, o sea, no es fácil, es como que te conflictúa un poco porque ahorita como estamos viendo esta diversidad, la inclusión y todo esto, no es fácil uno ¿cuál es mi credo de vida ahora? O sea, si yo creo la palabra, entonces esta creación, que me va a vestir de travesti esta noche y me voy de rumba, pues, una cosa así. O sea, ¿hasta dónde puedo yo? Aquí estoy hablando, saliéndome por la tangente, pero ¿hasta dónde llego yo con ese amor al prójimo? Es el amor al prójimo con mi comunidad que tiene el mismo credo de vida, o cómo yo le muestro a alguien que es reincidente en un comportamiento que va en contra de lo que yo creo, ¿no? O sea, ¿me explico? Claro, te explicas perfectamente y es muy importante esa pregunta. Y vamos a dejarla en remojo porque Jesús no nos deja nunca nosotros sin respuestas. Entonces vamos a retomar y con la propia palabra de Jesús para ver hasta dónde tengo que amar. Porque hay gente que es. Pero vamos a verlo y mientras tanto, mientras dejamos eso en remojo, vamos a darle la palabra a Priscila, luego pidió la palabra Caro y luego Susana. Dale, Pris. Mi opinión acá es que yo pensaba que con Jesús esto de amar al prójimo era novedad. O sea, de alguna manera cuando voy a hacer cuña de club de lectura, historia del cristianismo, para que se animen. Este segmento es patrocinado por el Club de Lectura, Historia del Cristianismo. De alguna manera como que para mí la novedad de Jesús era, Él está poniendo el listón más alto porque te está diciendo que ames a tu prójimo y ames a tus enemigos, pero Jesús no está poniendo ningún listón más alto. Él está diciendo lo que el Padre ya había revelado. Y cuando nosotros vemos, o sea, eso me acabo de dar cuenta ahorita, que dice ahí la concordancia, vamos a ver. Y entonces me puse a ver y yo subrayé toda la Biblia, porque dice Levítico 6, sí, la subrayé toda. Yo no había visto esto. Pero yo, honestamente, a mí no me gusta casi leerme los mandamientos. Me duermo, me da fastidio. Pero cuando uno ve aquí lo que dice el 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo las invito en su casa a leer hasta el 36. ¿Qué es lo que significa amarás a tu prójimo como a ti mismo? O sea, incluso está diciendo, ahí como por dejar un paréntesis, dice, como un natural a vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. O sea, al extranjero, al que es completamente diferente en religión, en creencias, en costumbres. O sea, que eso de la inclusión, eso no es un concepto del siglo XXI. Eso ya venía en la ley de Moisés y el Padre lo había dado. Yo con esto quedé, o sea, no lo voy a subrayar en amarillo, lo voy a subrayar en arcoíris así. Inclusión, viene desde la ley de Moisés. Entonces me pareció que Jesús vino a recordarnos eso, a ampliarlo, a enriquecerlo, pero ya estaba. Ese era mi aporte. Perdón, Ok, gracias Priscila, gracias por ese punto. Ya sabes, Carolina y Verónica tienen que amarnos a nosotras las extranjeras. ¿Qué iba a decir, Caro? Bueno, no, digamos que en lo que estaba diciendo Pris, lo que yo entiendo es que esos extranjeros se hacían parte del pueblo, ¿no? Si no estoy mal, y adoptaban todas sus costumbres, sus leyes y demás, no es que... ¿Estás siendo xenófoba? ¿Estás siendo xenófoba? Tampoco. Entonces,
Claro, a mí me surgía también la pregunta porque en Levítico dice que no le guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Y en Primera de Juan por allá dice que el que no ama a su hermano, al que ve, o sea, haciendo ver que como que si fuera la familia de la fe, por decirlo así. Y era lo que Francis decía ahorita, entonces, ¿a quién tengo que amar? Entonces, pin, llegó Priscila y dijo lo de los enemigos y se me cayó todo al piso, así que con Así que Priscila, no te perdono. ¿Qué va a decir Susana? Aquí era un poco como que, sí, que lo que decía Francis, lo que dicen todos, o sea, que difícil es esto de amar al prójimo. Porque claro, porque nosotros somos, o sea, se supone que va a venir Dios al final a hacer un juicio, pero nosotros nos pasamos haciendo juicio final todos los días. Este sí, este no, este es malo, este es bueno, este no sé qué. Y somos muy rápidos en hacer ese juicio con los demás. Pero cuando dice aquí amar al prójimo, es impresionante, exacto, el nivel de inclusión, porque dice prójimo, sea el que sea, el color que sea, lo que sea, crean lo que sea. Simplemente humano y ya, básicamente. Entonces un poco también es hacer como eh, ese amor que a él no le han dado, porque a él lo quieren matar, a él le están cayendo preguntas, a él le están haciendo la tercera ola, como estamos diciendo, la tercera ola de conspiración. Entonces, un poco también, o sea, él es ese prójimo también, que de alguna manera tampoco están amando ellos, porque también lo están juzgando. Todo lo que dice, todo lo que hace, nosotros lo hacemos y ellos, bueno, lo están haciendo más que todo con él. Pero sí, qué difícil eso. Qué bueno ese punto que acaba de tocar Susana. Jesús es nuestro prójimo. Pris, ¿tú dejaste la mano levantada o querías decir algo más? Perdón, sí, levantado. Te perdono porque mira lo que estamos leyendo. Me toca perdonarte. Pero antes de dilucidar todas esas interrogantes, vamos a terminar con Marcos un momento. Ya sabemos que el mandamiento principal es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. No se guarde caleta. Levanta la mano a la que tiene su caleta. Yo me la pasa sacándome la caleta y que usted está guardándose esto. No le da pena. Pero entonces no solamente es amarlo a él, sino amar al prójimo como a mí misma. Ella, para mí es un nivel, demasiado nivel. Y entonces este escriba que él le respondió a Jesús. ¿Quién quiere leer, porfa? Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Caro, ¿qué ves tú allí en esa respuesta del escriba? Que le agregó un poquito más a lo que Jesús está diciendo, perdón. O sea, como que confirma todo lo que Jesús está diciendo, como que es verdad que tengo que amar, que Dios es uno, que tengo que amarlo con mi entendimiento, con mi corazón, con todo, y al prójimo. Pero además de eso, que Dios se agrada más de eso, de que nosotros amemos, que cualquier otro sacrificio que nosotros podamos hacer. Ok, ¿y por qué ese loco le dio por ahí? ¿Qué dice su? Tienes que abrir el micrófono, su. Me llama la atención lo que dice al inicio, que dice, al decir, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Porque de alguna manera es como decirle, bueno, porque, o sea, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Entonces es un poco como decir, bueno, mira, sí, Dios es uno, no sé qué, pero fuera de este Dios, o sea, no hay más nada, o sea.
Entonces ese fuera de él, cuando él dice, y que no hay otro fuera de él, creo que deja ver mucho su punto de vista, eh, que quizás no cree tanto en bueno, que Jesús pueda ser Dios o todo esto, no sé. Creo que es importante ese comentario que hace. Ok, es un comentario importante, es un comentario bien interesante, aunque yo no veo que aquí en el Evangelio de Marcos, esta no es italiano, es Marcos. Aquí yo no veo que él dé mucha información como para decir si sí o si no él estaba, tal vez crean que Jesús sí es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o tal vez no esté creyendo, pero en este pedacito no veo que nos revele mucho de eso. Sin embargo, vamos a ver si más adelante podemos concluir algo en ese punto. ¿Qué iba a decir Priscila? ¿Micrófono? Perdón. Yo lo que siento es que el tipo, es como que es no es el Escriba. herodiano, no es el otro, el escriba, perdón, le está diciendo, esto es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. ¿Y a quién les está hablando? O sea, está hablándole a los fariseos y está hablándole a los herodianos, y recordemos que había una disputa que ellos le metían el pie para preguntarle qué tributo era más importante, el otro que con quién se iba a casar uno, con quién se iba a quedar uno en el reino de los cielos, perdón. Antes le preguntaron y que con qué autoridad haces tú para hacer estas cosas. Entonces todo el tiempo era una pullita, pero esas pullitas se estaban centrando en cosas accesorias. O sea, como según entiendo yo, esas pollitas se estaban enfocando como en debates eh, sobre esas tradiciones, esos ritos, porque ese debate de Los Ángeles, eso ni siquiera tenía nada que ver con la ley. Lo de los tributos, bueno, sí tenía que ver con la ley. O sea, yo creo que lo que está diciendo aquí el escriba es como lo más importante. Tenemos un mismo Dios, y lo más importante es que lo amemos a Él sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Si estamos aquí en esta pelea y en esta discusión, en esta división, ¿de qué sirve que seamos fariseos, no sé qué, judíos, si estamos divididos por unas vainas accesorias? Se nos está olvidando lo más importante, que es ese amor, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que el escriba le dio fastidio a esa discusión, no por Jesús, sino por los otros, y les dijo, acuérdense, aquí fuimos llamados nosotros, de estarse desgastando las arantelas. Ok, a mí me parece súper importante eso que está diciendo Priscila, porque sí, efectivamente le está hablando a los principales sacerdotes, a los otros escribas, a los herodianos, a los fariseos, a los saduceos, a todo el mundo. Pero también nos está hablando a nosotros. Y esa es la parte más importante. Nos está hablando a nosotros este escriba. ¿Para qué nos está hablando? Francis, ¿qué ibas a decir tú? Bueno, no nos podemos salir del hilo conductor, del tema, del guión de la película, para mi amiga Susi. Sí, porque es amor. Aquí el amor, o sea, el mandamiento que escribió Moisés antes de morir, porque ese discurso de Deuteronomio 6 fue un discurso que él dio antes de él morir, antes de él de entregar la estafeta a Josué. Entonces, fíjense que es amar a Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ahí tenemos que quizás también hacer un poquito qué significa amar con esos 4 elementos. Y viene el escribe y dice, sí, tienes toda la razón, es amar a Dios con el corazón, con el entendimiento, con el alma y con todas las fuerzas. O sea, esos 4 elementos es nuestro amor, así como quien dice horizontal, vertical, ¿no? Hacia Dios. Y amar a Dios con el corazón es
tu identidad es el amor. En hebreo, en hebreo no, creo que las que están estudiando historia, no es hebreo, es griego, ágape, el amor ágape, que es una palabra griega, que significa ese amor, como lo describimos al principio, cómo amas tú a tu pareja, con todo, con todo. Entonces, es amar a Dios con el corazón, que es tu identidad, con tus emociones, que es el alma, con tu intelecto, con tu voluntad y con esa pasión. Entonces, están esos 4 elementos, pero el escriba dice, bueno, y al prójimo lo vas a amar como a ti mismo, y que es más que hacer holocaustos y sacrificios, o sea, que también tenemos que amar al prójimo con esos 4 elementos, pero yo creería que no podemos desviar, o sea, que ese amor, como que yo amo a Dios con esos 4 elementos, pero cuando amo al prójimo lo dosifico a cuentagotas y ya estoy rompiendo ese mandamiento. Ya no estoy obedeciendo porque en Deuteronomio todo el libro es, oye, cumple, como lo leyó Priscila, obedece, 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 hazlo, eso es rajatabla. ¿Y por qué? Porque siempre fallamos, siempre vamos a estar amando con la toxicidad, con las toxinas, con la bueno, a cuentagotas. Quería decir solamente eso. Gracias, Francis. ¿Qué dices tú? Micrófono. Susana, tienes el micrófono, te estoy diciendo. Se me olvida, perdón. No te escuchamos. Estoy que... no, es que Francis dijo una cosa que me voló, porque, y yo soy muy visual, y me lo imaginé así como que yo que, oh, o sea, no sé si sea importante, pero lo quería comentar. O sea, ella decía que cuando dice ama a Dios con todo, 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 que es como vertical, y después digo, wow, sí, es como vertical, y después ama al prójimo, horizontal totalmente. Entonces es como que de arriba a todo el mundo y abrazas con amor al mundo, a la tierra entera. Entonces como que visualmente me lo imaginé así como que, wow, del cielo viene ese amor a Dios y después lo expandes entre todos los humanos y abrazas a la tierra, qué bello. O sea, me lo imaginé así como visual hermoso. Wow, interesante también. Pero, y lo que dice Francis, esas 4 maneras de amar, sí, o sea, son súper específicas que valdría la pena como que revisar cada una, no sé, o si les da fastidio. Pues vamos a mirar un momento qué significa eso. Lo que pasa es que nosotros podríamos empezar a especular qué significa amar con el corazón, qué significa amar con la mente. Entonces ponernos a pensar con base en nuestro conocimiento actual, además que, perdónenme, pero nuestro conocimiento y nuestra vivencia del amor en esta época es una porquería con M. Nosotros no sabemos amar. Nada que ver. Porque fíjense que ustedes dijeron, muchas dijeron al principio, yo lo conozco. Cuando yo me enamoro, yo lo conozco, yo quiero saber qué le gusta. Bueno, vamos a ver que ustedes se han preguntado, listo, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. ¿Y qué quiere Dios? Pues que yo sea buena, no, ¿qué quiere Dios? Porque este escriba Carolina lo señaló, le da un añadido, o sea, esto es más, esto vale más que cualquier sacrificio y holocausto. Aquí en Reina Valera nosotros tenemos así como la suerte de que el editor nos chismosea, Oseas 6. Entonces nosotros de chismoso nos vamos a Oseas 6 a ver qué nos aporta esto. Vamos, ¿quién tiene Oseas? Capítulo 6, versículo, no leamos desde el 6, leamos un poquitito más atrás, ¿les parece? Yo lo tengo, yo lo tengo. Dale, Prince. O sea, Ok. leamos desde el versículo, no sé, desde el 1. Desde el 1 hasta el 6.
O sea, 6, 1, 6. ¿Lo leo desde cuál, perdón? Desde el Desde 1 5. Desde el 1 dice, hasta el venid y 6. venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Hasta Gracias. cuál? Hasta ahí, Hasta ¿verdad? ahí, hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es nuestra piedad? ¿Cómo es nuestra misericordia con el otro? Se esfuma, pero rapidísimo. Pero Jesús nos dio, ese sí es un nuevo mandamiento, y vámonos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, no 13, en versículos 34 y 35. ¿Quién quiere leerlo? Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35. Elizabeth Prado ha pedido la palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, Francia, la desgraciada esa que lleva 3 abortos, es mucha. ¿Tengo que amarla? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo me amó a mí el Señor? Porque es que aquí es todavía más fregado, porque no es ni siquiera como yo me amo a mí misma, porque hay gente que no se ama a sí mismo. Pero aquí Jesús está diciendo como yo los amé a ustedes. Hay gente que es incapaz de perdonarse a sí mismo. Qué creepy. Pero Jesús está diciendo, no te ames como a ti. Ama al otro como yo te amé a ti. ¿Qué quería decir Eli? No dejes la mano levantada. Te voy a amar, Elisa. Entonces al gay, a la lesbiana, al travesti, al que a la doña que se la pasa hablando mal de todo el mundo. Aquí, ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo del buen samaritano, antes de seguir, va a dar la palabra a Susana. Dale, Su. Micrófono. Sí. No, que estaba pensando un poco en tu pregunta inicial y lo que estaba diciendo también de que Jesús siempre no nos deja nunca sin respuesta. Entonces, un poco lo que estamos leyendo ahora lo veo mucho más claro porque, a ver, te está diciendo primero que, bueno, o sea, que lo tienes que amar con todo a Él. Entonces, lo que decíamos al inicio, ¿qué hacemos nosotros cuando amamos a alguien? Ah, lo amamos con todo, Priscila hace el cafecito, el otro le dedica tiempo, el otro no sé qué más. Y Él ahí mismo nos está diciendo qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros para demostrarle que lo amamos. Y es lo que básicamente está diciendo, ama al prójimo. O sea, si nosotros lo amamos tanto a Él y queremos demostrarle que lo amamos así como locura, eh, tan claro como que la mejor manera de demostrarle que lo amamos a Él con todo es amar al prójimo. Porque mientras más amemos al prójimo, como que más le vamos a demostrar nuestro amor y amarlo a Él. Es como Él nos está diciendo cómo quiere el café, cómo quiere que no consintamos, qué notitas quiere. O sea, ahí nos lo está diciendo, pero nos pone en bandeja. Pero nosotros como que sí, te amo muchísimo, Dios, pero este bicho no lo quiero conmigo. O sea, es como que
nos empeñamos en amarlo a nuestra manera, y Él nos está diciendo simplemente cómo es. Y es como decir, es como tener este novio, no sé, otra vez volviendo al ejemplo del café con leche de Prisi, al esposo le gusta, no sé, la leche de almendra y el café no sé qué, y Prisi se empeña, no, leche de vaca porque yo te amo con leche de vaca. Y dice, pero yo quiero leche de almendra, coño. Entonces sí, somos un poco como, si amamos, sí. Creo que nos está diciendo claramente cómo amarlo, ¿no? Qué bueno eso, exactamente. ¿Cuántos no hemos escuchado? Yo amo a Dios a mi manera. Yo antes lo decía, yo era la que lo decía, hasta que un día empecé a ir más juiciosa. Amén, hermana, yo también. Amén. Como dicen algunos predicadores, amén, ¿ah? Amén, 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 ok. Y es que yo me imaginaba, no sé, o sea, que me digan, bueno, vamos a celebrar el cumpleaños de Adriana, vamos a llevarle una parranda vallenata. Tita sea, yo las mato. No salgo y les llamo a la policía. O que diga Elizabeth, no, y yo les pago unos mariachis. Ay, Elizabeth, no, cortada de la faz de la tierra. No, a mí no me pueden amar, que alguien me ame a su manera, no sea usted tan, pero nosotros sí queremos amar a Dios a nuestra manera. Y miren lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, eso está ya casi al final, llegando a Apocalipsis. Está la carta de Santiago, las de Pedro y la de Juan. ¿El capítulo 2? Sí. Capítulo 2 que va a decir Francis. Francis, ¿tú querías decir algo? Porque levantó la mano, Chincho. No, que pues si puedo leer. Puedo leer. Bueno, listo. Capítulo 2, ¿qué versículo de Primera de Juan? Ok, no sé. Ya va, a ver. Creo que es el 23, ¿no? 20 y algo. 20 y algo. Ay, soy la peor. Creo que es el 3:23. Sí, no, 3. ¿no? Ok. Lee un momento el 9, porque el 9 es desde el 7. 7. Ok, Sí. primera carta de Juan, capítulo 2. Not again. Del 7 al 11, ya no lo sabes, ¿verdad, Francis? Llámame en 15, chao. Lo mandé para la porra, porque primero amo a Dios que al esposo. Wow, sonó muy religioso eso. A ver, capítulo del 7. Capítulo 2, del 7 al 11. Mi estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo, que de hecho ha sido demostrado en la vida de Jesús y en la de ustedes. Podemos ver el efecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad está llegando a su fin. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y ya brilla la verdadera luz. El que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y el que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. ¿Sigo? Ahora el 23, ¿no? No. El 12 también. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, fíjense algo, el mandamiento, nosotros podemos decir aquí, bueno, está bien, entonces es solo a los hermanos, a la iglesia,
que ya ahí es bien difícil. Incluso la iglesia es bien difícil, pero nosotros, ¿cómo fuimos amados por Jesús? Cuando éramos santitos, cuando ya estábamos limpios, Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Pablo va a decir que Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que amar nosotros? Aunque nos caiga muy mal la gente que hace ruido y que hace cosas feas. Y para terminar, en Marcos, ¿qué le dijo Jesús a este escriba? Susana, Marcos 12, versículo 34. ¿Qué le dijo Jesús a este escriba? Después de que le respondió eso, que wow. Sí, le dijo, al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Será entonces que el escriba con su respuesta habrá demostrado algo diferente, algo que lo haya acercado al reino de Dios? ¿Qué nos hace a nosotros entonces estar cerca del reino de Dios? Dale, Priscila está hablando, pero no tiene el micrófono abierto. Misericordia. O sea, como decía el libro de Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, no nos hace estar cerca de Dios, el reino de Dios, que también nos portemos. Ay, es que yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no chismoseo de la gente, yo soy buena, yo comparto, no sé qué. Eso no es. Acá está diciendo que es la misericordia y el amor. Eso es lo que nos hace estar cerca del reino de Dios. Gracias, Pris. Entonces, bien importante esto. Nosotros tenemos que confrontarnos hoy y preguntarnos, ¿yo amo a Dios? ¿Yo estoy pasando tiempo con Él? ¿Yo estoy buscando intimidad con Él? Si ya yo sé lo que Él quiere, le estoy dando el café como a mí me parece que es mejor para Él. Tenemos esa invitación hoy de parte de Dios mismo. Conozcámoslo y hagamos lo que Él quiere, lo que a nosotros nos provoca. Entonces, chicas, ¿tú quieres hacer una oración para despedir este tiempo, porfa? Ok. Amado Padre Jesús, te agradecemos infinitamente por tus palabras, porque nos haces dar vueltas en la cabeza y nos haces preguntarnos tantas miles de cosas, pero siempre nos das respuesta al final, siempre al final como que, wow, nos das una lección cada vez más grande. Por favor, ayúdanos a que podamos amarte de la manera que tú quieres, no de la manera que nosotros pensamos. Ayúdanos a que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, ese todo que te queremos dar, logremos hacerlo como tú quieres, porque te amamos, por eso estamos aquí, por eso estamos dedicando este tiempo, cada uno de nosotros, cada uno de los que están escuchando esto, de alguna manera te estamos buscando, quizás de una manera imperfecta o un poco perdidos, pero buscamos ese amor en ti y queremos darte ese amor. Te pido que por favor nos ayudes a extender ese amor al mundo, a extender ese amor a los otros prójimos, a extender ese amor hasta nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos nos podemos amar, ni siquiera sabemos cómo amarnos bien a nosotros mismos, mucho menos a los demás. Y te pido que nos bendigas a todas y bueno, que ese amor tan importante pues nos llene, nos guíe y siempre nos acompañe. Amén.